que son tan cercanas y que tienen una historia tan hermanada, ¿no? Y eso me hace sentir súper bien. Así que les agradezco muchísimo esta invitación y apenas me dijeron así, yo vine corriendo, ¿no? Yo fui, el libro se puede leer desde el sitio Tinta Limón, igual, y el libro publicado por Claxo también está disponible en el sitio web. Yo fui tomando algunos fragmentitos, pero quería comenzar por... Tiene algo muy interesante el libro que son las preguntas que vas haciendo, preguntas que en el libro hay respuestas que generan nuevas preguntas, y una de esas era que dice: ¿cómo podría el arte en su cruce con la política levantar la promesa, el indicio o al menos la pregunta acerca de un futuro capaz de movilizar expectativas en medio de una escena desencantada? Bueno, pensarlo, bueno, primero cederte y después... Bueno, pienso que el arte contemporáneo, sobre todo desde América Latina, quizá acentuadamente de nuestra región, levanta de nuevo la pregunta por la posibilidad de compromiso del arte. No sé si llamar en términos mesiánicos o en términos de emancipación, pero sí en términos de proyecto, o sea, en términos de promesa, quizás, esa posibilidad de que las obras puedan no transformar triunfalmente el mundo como soñaban las vanguardias y como quizá en el fondo sigamos soñando todos, pero a través de la obra, ¿qué posibilidades hay de apuntar caminos posibles, de aportar a la complejidad de nuestra visión del mundo y a partir de ahí soñar de nuevo con hacerlo mejor, así quizá en forma relampagueante, quizá no como una totalidad, no como una perspectiva holística y transformadora que pretenda ya redimir al mundo, pero sí acercar consuelos, acercar ilusiones, avivar momentos de encanto nuevamente. Quizá uno de los grandes problemas de la cultura moderna es haber perdido sus bastiones de encanto, ¿no? El arte se ha reservado como una posibilidad de recuperar ciertas líneas de sueños, ciertas líneas de ilusión, a partir de las cuales pueda en un momento ejercer esos pases un poco mágicos, que es lo que pretendemos hacer, lo que pretenden hacer los artistas por lo menos, de reavivar cierto encantamiento del mundo. Yo creo que el gran aporte, incluso político, del arte en ese sentido es habilitar la dimensión de lo posible. En un momento en el cual esa dimensión aparece clausurada en su futuro y en sus posibilidades más, diríamos, esperanzadoras, o en sus posibilidades de ir repensando el mundo, esa dimensión que apunta a suponer tiempos paralelos, tiempos ocultos quizás, pero que son capaces de activar algunas acciones, posibilidades, sueños que hoy aparecen clausurados en muchos aspectos. Aristóteles decía que al arte no apunta tanto a describir lo que es, sino lo que podría ser. No apunta tanto a la dimensión de la facticidad, sino de la posibilidad. Por eso decía, en el arte es más importante lo verosímil que lo verdadero, pero ese verosímil abre camino a otra manera de concebir las verdades, no una manera monolítica, única, homogénea, sino de diversa, y que tiene que ver, como bien se señaló acá, con las coyunturas concretas, con las contingencias de nuestra historia. De modo que yo creo que esa dimensión de lo posible es realmente la que permite imaginar. Imaginar es avanzar más allá de lo que se ve, de lo razonable, de lo que aparece. Entonces es como un principio de reinvención, pensar algo como posible
es quizá legar ya la posibilidad, y utilizo el profeso esa redundancia, de habilitar dimensiones que parecían clausuradas, que en un momento parecían demasiado ingenuas, demasiado inocentes, y que hoy aparecen, que antes quizás durante la época de la vanguardia, de las vanguardias, o de una modernidad más militante y activa, aparecían excesivamente, diría yo, casi provistas de una cierta omnipotencia, de pensar que a través de la imagen pueda directamente cambiarse el mundo, como pretendían, reitero, los movimientos vanguardísticos, sobre todo las primeras vanguardias. ¿Qué pasa? Que hoy esa posibilidad se presenta como apertura de avistar horizontes posibles. Yo creo que la pandemia mismo ha permitido reubicar de nuevo el sentido del futuro. ¿Por qué? Porque una obsesión llegó un momento, todos la teníamos, y llegó un tiempo en el cual los encuentros que se hacían y todas las mesas redondas, los coloquios y tal, bueno, ¿qué futuro? ¿Qué futuro? De nuevo, ¿por qué? Porque antes del futuro se nos aparecía como un despliegue lineal de lo que vendría apaciblemente, quizá, o no tan apaciblemente, a la oscuridad de los horizontes sucesivos que ensombrecían nuestras escenas, pero siempre había como una cierta mirada de perspectiva, y de pronto aquello no sabíamos qué pasaría, dónde terminaría. Se hablaba mucho después de ese tiempo, recuperar la normalidad. ¿Qué normalidad? No queremos ya recuperar esa normalidad, sí la queremos. Tendremos que cambiar, esto falló, esto es el fin total del capitalismo, de todo un sistema, pero no, que saldrá favorecido el sistema y tal. O sea que de pronto aparecieron de nuevo a mirarse con interés otros modelos de temporalidad misma que nos suponían ya un despliegue de pasado, presente y futuro, que en última instancia es el tiempo lineal moderno que nosotros seguimos repitiendo con esperanza, con temor. Y aparecían no solamente en los filósofos contemporáneos, digamos, y digo contemporáneos con un sentido muy generoso hacia atrás, que podríamos obviamente partir de Nietzsche en adelante, pero también y sobre todo las culturas otras, las culturas indígenas, muy especialmente, las populares en general, pero sobre todo las indígenas, tienen un concepto del tiempo recurrente, del tiempo circular, del tiempo en espiral, del tiempo intempestivo, como diría Nietzsche, que es un salto del puro presente que nos salta, ¿verdad? Entonces son otras maneras de mirar quizás futuros que ya fueron, pasados que todavía no se cumplieron, y eso permite como repensar como otra manera de ubicarnos también ante esas expectativas y ante esas posibilidades. Y el arte siempre lo ha hecho. El arte siempre lo que ha hecho es romper el tiempo, romper quizá mínimamente, con un pequeño disloque. Shakespeare lo decía muy bien, time is out of joint, el tiempo está dislocado, está un poco fuera de su carril, ¿verdad? Y ese pequeño dislocamiento es el tiempo del arte y el tiempo que permite para mí anunciar lo posible. Entonces yo entiendo que no es un tiempo de promesa utópica en el sentido moderno del término, como un paraíso por venir. Creo que ya hemos perdido la inocencia. El arte quizás nunca lo tuvo del todo, nunca la tuvo del todo, pero sí como anunciar indicios, ¿verdad? Yo creo que esos pequeños latidos son los que permiten, en cierto sentido, ir regulando el caudal de expectativas y con ellas creando cohesión, afirmando comunidad. Las muchas maneras de reimaginar los lazos sociales se dan también de cara a lo imaginable, porque nunca la realidad va a ser capaz de argumentar suficientemente en función de la fuerza de esos lazos, ¿no? Más o menos por ahí. Ahí va.
Pues yo lo que estaba, a partir de esto que vas diciendo, en este tiempo, digamos, el libro también se toma su tiempo para, desde la escritura, para pensar la escritura en un tiempo pandémico, post-pandémico, pero como de alguna manera, y también en esta suerte de pensamiento lineal hacia el futuro, erróneo, ¿hasta dónde se extiende el tiempo también post-pandémico? Y hay una preguntita que me había notado, que está en el libro, en relación, digamos, trayéndolo al terreno artístico, que dice: ¿importa que sean consideradas artísticas estas manifestaciones menudas, por un instante chispeantes de poesía y de humor, brevemente inquietantes en su presencia, ligeramente expresivas, curiosas o notables en su parecer efímero, en relación a esto de una suerte de repliegue hacia lo doméstico y hacia lo afectivo? Bueno, sí, yo creo que lo interesante en el arte contemporáneo es que en cierto sentido ha perdido, o por lo menos, no sé si con complacencia o no, pero se ha visto enfrentado a una mengua de su soberbia, ¿verdad? Entonces, esa idea del gran arte, un arte renombrante, un arte estremecedor siempre, retrocede ante la eminencia de muchas formas menores que son chispazos, que son pequeñas sonoridades, ecos, que tienen quizá la misión más pequeña de conmover, de perturbar, de inquietar suavemente, sin pretender quizá ya constituir la conmoción romántica o moderna de como una alteración esencial o un relámpago que produce una revelación casi pauliana en relación a las cosas del mundo. Entonces, ¿cómo se regula o cómo se asumen esos pequeños latidos de sentido que hoy en gran parte constituye el arte contemporáneo, ¿verdad? Que ha perdido, no sé si con complacencia, esa magnificencia de lo grande, y que puede tanto ocurrir, no digo que no pueda seguir ocurriendo, pero también creo que nos ha aguzado la visión y la sensibilidad como para detectar esas pequeñas pulsadas de sentido, de asombro, de inquietud, que no son la gran, reitero, la revelación de una verdad trascendente, ni mucho menos, sino que el carácter contingente del arte nos obliga a ir buscando indicios o vestigios quizás en horas mucho, en cuestiones menores. Hay un libro que yo posiblemente lo conozca, un libro pequeñito de Didi Uberman, que se llama La sobrevivencia de las luciérnagas. Y él, sin conocer América Latina, le hubieran ido muy bien hacerlo, ¿verdad? Y culturas populares vinculadas a una tradición indígena o mestiza o inmigrante o lo que fuera, por tradiciones populares, como saluda también esa posibilidad de la luciérnaga, del muá, ¿verdad? De tener pequeñas lucecitas que se encuentran en estado de riesgo de sobrevivencia, ¿verdad? Pero quizá en ese propio riesgo, esos pequeños latidos de luz, esas pequeñas resonancias puedan como indicar una inquietud más íntima, una inquietud más vinculada a experiencias de otras subjetividades. Yo creo que uno de los aportes más interesantes del pensamiento contemporáneo es el haberse fijado en los momentos micropolíticos, es decir, no solamente los grandes hechos de las transformaciones objetivas, las grandes luchas que son indispensables, los grandes movimientos sociales que ojalá sigan habiendo, sino también cuestiones ligadas al deseo, al inconsciente, a la subjetividad, a los afectos y efectos del cuerpo, y esa vuelta a lo mediano también, incluso casi diría a lo minúsculo en algunos casos, o a lo menudo, hace como que
quizá la microfísica del poder, ya que había anunciado Foucault, pero que acá tiene un poco un sentido de atender también las modestas luces que pueden ser en un momento determinado más insistentes y más inquietantes que los grandes reflectores de las vitrinas globales, de los espectáculos grandes, de los estadios gigantescos, etc. Volviendo a Didi Huberman, él analiza un poco la diferencia entre las pequeñas luchones, dice, toma el pasaje de Dante Alighieri en la Divina Comedia, cuando las pequeñas lucecitas él contrapone en sus atisbos de verdad al resplandor de las luces cegadoras que en un momento determinado pueden como obnubilar también. Es cierto que iluminar, pero también un poco encandilar. Bueno, un poco por ahí. Yo lo que quería era habilitar, no lo tengo que hacer yo, por supuesto está en el libro, pero es la parte, como la parte final del libro donde te tomas tu tiempo también para desconocedores por ahí que somos, de lo que se disputa en el lenguaje y lo que vos vas trabajando sobre cómo desde lo guaraní, desde el pensamiento indígena, en las palabras, que es muy interesante porque también ampliar el vocabulario también es ampliar la manera de pensar y bueno, que me parece que es súper potente. Sí. Bueno, acá se encuentra Alfredo Vara, que ha escrito La construcción guaraní de la realidad, de modo que mucho puede, aunque se tape la cara, mucho puede aportar, se tapa la cara. Bueno, yo creo que hay ciertas palabras clave que nos ayudan a pensar desde otro lugar el tema del arte y que no sé si plantear esto como que son, ¿cómo decir? Son lecciones que irían a dar, pero sí son indicios, ¿verdad? Indicios sobre todo que dirigidos a la soberbia del logos occidental que pretende como comprenderlo, explicarlo todo de manera grandilocuente y total. De modo son preguntas, son palabras que incisivamente puestas y comprendidas quizá incluso en el contexto de ese mismo logos, significan grandes aportes, ¿verdad? Comienzo con una pregunta que tiene que ver con este lugar que es Porá, corriente Porá. Porá en guaraní tiene que ver con un problema fundamental que ha venido siendo planteado desde Platón, que es la relación del bien y la belleza, y que después retoma mucho más tarde Wittgenstein también diciendo que el problema fundamental es encontrar un vínculo entre la ética y la estética, ¿no? Ese es un problema fundamental del pensamiento sobre el arte. Cómo trabajar lo ético, que a su vez remite a lo político, que a su vez remite aún afuera de lo estético puro. Y entonces cuando decimos Porá, estamos diciendo al mismo tiempo bueno y bello, ¿verdad? Y eso para mí es clave, eso, porque significa esa posibilidad que también cito mucho a los pensadores europeos para ver cómo puede darse esa confrontación. Como Foucault hablaba de la ética consiste también en hacerse una vida bella, ¿verdad? En que la obra de cada uno, que la vida de cada uno sea una pequeña obra de arte. Entonces, vivir buena y bellamente, como quiere decir por ejemplo el Tecoporá. El Tecoporá es precisamente un espacio de convivencia que al mismo tiempo sea bueno y bello, pero al mismo tiempo, en la misma palabra, y es un espacio posible, a diferencia de todo el idealismo de origen platónico que hace el ideal o la utopía inalcanzable. La utopía es precisamente un no lugar a lo que sirve como para avanzar, como decía Eduardo Galeano, pero como horizonte que no se llega,
¿verdad? Sin embargo, para el pensamiento guaraní, eso es alcanzable, ¿verdad? El Porá, una vez hablaba con Lía Colombino, y ella decía que ya que el guaraní es tan generoso en permitir interpretaciones, ¿verdad? Dispositivo hermenéutico tan flexible como son las palabras guaraníes, Porá también podría ser traducido como estar a la mano también. Po es mano y la para, estar dirigido a, dispuesto a, ¿verdad? O sea que es una cuestión que puede alcanzarse, no sin dificultad. El mismo el Rumanane'u, que es la tierra sin mal de los guaraníes, es un ideal emancipatorio y un ideal utópico, pero no traducible quizá utopía como en el pensamiento occidental, como utopos, como no lugar, sino como lugar, alcanzable con muchísimo sacrificio, mucha dificultad. No todos pueden llegar a alcanzar eso, un camino enormemente largo y difícil, pero alcanzable. Y eso plantea un poco otro nivel también de ética vital, ¿verdad? De Coporá, el vivir bien y buenamente es concebible a una vida de uno mismo, la subjetividad, estar bien uno consigo mismo, estar bien con los otros y estar bien con el medio ambiente. Bueno, ¿qué más queremos? Está todo, la fórmula de la felicidad. Pero felicidad en sentido, y lo cito por segunda vez a Aristóteles, en el sentido de felicidad como constructo. No es algo que te cae del cielo o que uno tiene suerte o no, sino que es el resultado o no de un esfuerzo cotidiano que supone un andar continuo y una procura así esforzada, continua, ¿verdad? Como el Yeroquín Boé de los guaraní, que el canto, la danza, oración es un símbolo terrenal de la continua movilización circular de una comunidad que está procurando alcanzar eso bueno bien, eso bueno bello que implica el ideal guaraní de la felicidad. Guaraní digo, es el ideal universal de la felicidad, ¿verdad? ¿Cómo se concibe ese estar bien? Y la tercera palabra que quiero traer, no sé si la tercera, creo que ya, es la palabra ñe'e, que en guaraní es al mismo tiempo lenguaje y alma. Alma no en el sentido espiritual cristiano, ¿verdad? Sino alma en el sentido de fuerza vital, de empuje, de impulso, ¿verdad? Y entonces ocurre que en esa palabra, que es también las dos, significa al mismo tiempo palabra alma o palabra alma, y puede funcionar uno como sustantivo, el otro como adjetivo, o viceversa en su traducción, ¿verdad? Pero es una sola palabra, o el algún también, ¿verdad? Pero es esas dos palabras como, ni siquiera quiero decir empalmadas, sino fundidas en un mismo sentido. Y eso tiene mucho que plantear a la obsesión occidental por la relación entre forma y contenido, ¿verdad? El arte es casi un coqueteo continuo entre la forma, que es el cómo se dice algo, y el contenido es lo que se dice. En un caso tendríamos la estructura, la parte constructiva, el lenguaje, y en otro caso tendríamos el contenido, lo que se dice, la verdad, lo que se expresa, la historia, etc. La historia que se cuenta, la narración, el relato, tal. Y esa relación es tan importante porque en la palabra ñe'e, cuando se da realmente el empalme de una forma lingüística, de un lenguaje que vehiculiza, estoy haciendo dicotomía, pero nuestro pensamiento binario fue una mala pasada acá, pero que transmite contenidos vitales reales. O sea, es una palabra con alma, es una palabra con contenidos vitales. Por eso el ñe'ereí, que es el hablar
así sin contenido, de balde, para no usar palabras más pedestres, vamos a decir de balde, que es un poco lo que Heidegger llama das Gerede, ¿verdad? La cháchara, el hablar sin contenido, es la palabra sin alma, ¿verdad? Sin esa fuerza interna que en su grado mayor la vuelve resplandeciente, auratiza completamente, cuando en el Aigura Putá, que es el gran poema guaraní, se expresan las radiaciones que produce la palabra llevada a su grado más alto, resplandeciente con la verdad que está transmitiendo. Nos encontramos así que es realmente una palabra que tiene un alma enorme. Y reitero, alma en ese sentido de fuerza, de energía vital, de verdad, si se quiere, que tiene una palabra. Entonces yo creo que son palabras, y así hay muchas otras, pero son palabras que pueden dialogar muy bien con el pensamiento contemporáneo, con el pensamiento de siempre, ¿verdad? Entonces pueden enriquecer porque hay como una sabiduría enorme en relación a una filosofía guaraní que también nos está dando la posibilidad de una estética sumamente compleja. Más o menos eso, hacia ahí yo apuntaba con esa cuestión de lo guaraní. Había tomado como palabra clave algo que dijiste de estar bien con el medio ambiente, y hay un fragmento del libro donde hablas sobre arte y política, el arte político, el arte como contrahegemónico, pero en términos permeables con lo hegemónico, y preguntarte, pensar digamos, en este presente post-pandémico que estamos poniendo foco sobre lo que ha sido acá, digamos, la quema de casi un tercio de la provincia, yo siendo entrerriano, lo que ha sido y el sur de Santa Fe, la quema de parte del Delta. Bueno, ¿cómo el arte puede intervenir o qué posibilidades tiene o bueno, qué papel juega, está jugando, pero sobre lo que se está poniendo foco? Sí, yo creo que el arte actúa siempre ladeadamente y a veces ladinamente, ¿verdad? Para como sorprender la percepción de la realidad y la sensibilidad, volverla más intensa, más compleja, revelar costados suyos, que quizá la mirada habitual está como volviendo como algo cotidiano, como ensombreciendo, no sé si llama ensombreciendo, pero por lo menos nublando con la rutina, con la manera de ver las cosas. Y creo que eso siempre ha pretendido el arte, constituir un sacudón de obligarnos a mirar de manera diferente cosas que estamos viendo, que están ahí, y que esas cosas tengan un mínimo brillo de lo extraordinario. Lo extraordinario en el sentido que lo que no es ordinario, lo excepcional, lo que constituye una excepción en la mirada. Todas esas miradas así, no sé si llaman ya arrebatadoras, como pretendía lo sublime romántico, pero sí esas miradas que nos hacen como reconsiderar y aportar desde otro lado, ladeadamente, al sesgo, como dice Cicek, la mirar de coté, así de soslayo, las cosas también hacen que podamos considerarlas de otra manera y no con una perspectiva totalizante, holística, omnicomprensiva, sino aunque sea de ojito y por un momento. Yo creo que el hecho de que el arte recuse toda forma de literalidad, toda forma de obviedad, toda manera directa de nombrar las cosas, hace que lo político en el arte no sea una mera denuncia. O sea, yo creo que está en el otro lado de una cuestión puramente panfletaria o puramente denuncialista. No que yo esté en contra de la denuncia,
pero sí en el arte una cuestión denuncialista, de modo simplemente literalmente nombrar una cosa, porque entonces no necesitaríamos mucho el rodeo poético. Lo poético es justamente introducir lo que no es algo, ¿verdad? Esa parte que falta y que introduce una inquietud en el nombre de la cosa, ¿verdad? Si simplemente nos estamos refiriendo a determinados aspectos sociales, ambientales, etcétera, nombrando lo que ya es, bueno, para eso están los textos, los ensayos, las cuestiones políticos, documentales, ensayísticos, antropológicos, sociológicos, etcétera, que son fundamentales. No estoy negando para nada el valor de eso. Pero el arte trabaja un poco desde otro ángulo para decir, introducir así insidiosamente también preguntas desestabilizadoras de sentido, de hacer dudar de lo que lo propiamente afirmado, lo que se dice mismo poner en duda. O sea, se vuelve un poco contra sí en ese sentido, para abrir maneras más complejas de mirar la realidad, de sentir el mundo, de inquietarse ante lo desconocido, mantener presente y vivo el lugar de lo desconocido es fundamental para el arte. Por eso no puede ser literal, no puede ser transparente, no puede nombrar directamente las cosas, porque estaría matando ese reducto suyo desde el cual se renuevan las preguntas. Y creo que esa es una cuestión fundamental del arte, que una pregunta suya se multiplique en otras, ¿verdad? Se multiplique, no se aplaque la voluntad de comprenderlo y descifrarlo, sino que siempre se esté renovando, resonando, retumbando, o en ecos, o en resonancias, o en silencios radicales, o en oscuridades incluso, una pregunta que no termina de ser resuelta. Yo creo que cuando hablamos del momento enigmático del arte, no nos referimos tanto a algo misterioso, oculto, en un ser entrañable que pueda ser descifrado, sino al contrario, a esa posibilidad de que esas preguntas sigan vigentes. Quizá el arte, su gran aporte, incluso aporte político a lo social, sea mantener vivas las preguntas, ¿verdad? El día que todas las preguntas estén respondidas, estamos jorobados, así, estamos fregados, como dicen los colombianos. Porque realmente el papel de la imaginación es justamente mantener activo el umbral del sentido a través de preguntas que van siempre ampliando esa zona desconocida, que reitero, no es una realidad paralela, terrible, oscura, sino que podría serlo también, ¿verdad? Sino que es simplemente la posibilidad que tienen los nombres y que tienen las cosas de significar más allá de lo que está marcado, de lo que está establecido, de lo que está categorizado. Por eso, si el momento político fundamental es recusar las categorías establecidas, esa tarea del arte, y lo ha hecho siempre el arte, poner en duda las grandes categorías esenciales, poner en duda el carácter esencial de una realidad fundada por los dioses, por los reyes, por la naturaleza humana o por cualquier ser trascendente, y hacer contingente esa verdad. Esa verdad se juega en la cancha, se juega en el momento, se juega en la región, en el territorio, en un espacio como este. Ahí se conquista un lugar para renovar las preguntas. Ahí se hace un espacio de eco para que resuenen las palabras y no queden como ensimismadas, endurecidas ya y vueltas de nuevo categorías estables, ¿no? O sea, por eso el arte es fundamentalmente un mecanismo desestabilizador y por eso se ha visto muchas veces cuestionado y perseguido por un pensamiento dogmático, porque el dogma justamente lo que busca es que una verdad quede establecida para siempre. Esa es la negación de lo que quiere el arte. El arte quiere decir siempre que lo establecido se desestabilice, y lo establecido como palabra, como sentido, como establishment, como régimen, como sistema,
como el propio sistema del arte es cuestionado continuamente por el arte, por su pensamiento crítico, que no es destructivo en el sentido de decir, bueno, cuando el arte aspira a encontrar momentos de silencio o momentos de nada en las cosas, no es simplemente una cuestión nihilista de negar o destruir algo, sino ampliar la posibilidad de su resonancia para que, en última instancia, puede sonar un poco idealista lo que voy a decir, el espíritu humano, en un sentido más amplio, tenga mayor posibilidad de expansión. El espíritu humano podemos llamar que es la cultura, que es el pensamiento, que es el desarrollo crítico, que son las cuestiones afectivas del amor, de la sensibilidad, que tengan espacios más amplios de resonancia y no queden ampliadas por la tiranía del significante omnipotente de una categoría ya establecida. No sé si contesté mi pregunta. No, es como que no sé si lo dije al principio, pero es un libro sobre insistencias, insistir, seguir con los problemas, seguir pensando. Yo quería preguntarte más desde el llano sobre el proceso de escritura de este libro, sobre su estructura, porque hay dos capitulitos, dos fragmentos que se llaman rodeos, el rodeo 1 y el rodeo 2, pero me parece que todo el libro tiene una suerte de circularidad, entonces preguntarte específicamente sobre este libro y tu proceso de escritura. Para invitar también a que lo tenga. Eso un buen presentador tiene que hacer eso. Bueno, Roberto Amigo, que es amigo y a veces no tanto por lo que voy a contar, es un crítico, historiador argentino de primer nivel, dijo que este es un libro de la vejez, de viejo. No, y entonces dijo, ¿por qué? Porque en cierto sentido es un libro que él incluso es muy dramático, muy romántico, me va a odiar si me escucha decir eso. Bueno, me trató de viejo, yo le puedo tratar de romántico. Que en situación de encierro y de pandemia uno mira también más de cerca la posibilidad del fin, de la muerte o lo que sea. Y entonces es una mirada un poco hacia atrás de la obra de uno, de todas las preguntas, no un resumen quizá, pero sí como un mirar también las preguntas que uno se fue haciendo a lo largo de su escritura, ¿verdad? Y un libro que se escribió, no digo que escribí porque se editó después, se da contestaciones, es justamente ir buscando la línea de preguntas que uno se fue haciendo durante mucho tiempo, a dónde conducen esas preguntas, si son o no coherentes con la posibilidad que uno tiene de renovar las preguntas y llevar. Y a lo mejor sí, tu pregunta me hace pensar en algo que yo no había advertido quizá, de que es siempre ese movimiento de ir tratando de encontrar desvíos para volver sobre un tema y para no cerrarlo, para mantenerlo viva como cuestión, ¿verdad? Yo creo que esa es también la raíz del pensamiento crítico y del arte crítico, como una forma de pensar con imágenes, en última instancia, una forma de así en su sentido más amplio, ¿verdad? En guaraní, imagen se dice ta'anga, ranga cuando es posesivo, que tiene un sentido, bueno, muy parecido no idéntico yo diría, a lo que tiene la palabra imagen en el pensamiento occidental, incluso en el sentido lacaniano de imaginario, como un mediador entre lo simbólico y lo real quizá. O sea que se mantiene vivo un suspenso de la imagen sobre las cosas. La imagen es lo que nos permite siempre ir audazmente más allá de lo que las mismas cosas están diciendo. Entonces, al imaginar, el deseo empuja a que la pregunta la cuestión vaya rodando. Y quizá ese sentido yo planteo en un momento como de desvío, como de circunvalar un tema, como de espirarlo, no sé si existe esa palabra, espirarlo, sería volverlo una espiral, una cosa. Y bueno, eso ha llevado un poco
a divagar también, pero divagar críticamente sobre las cuestiones que uno mismo fue planteando, no solamente yo personalmente, sino en cada momento de un largo tiempo que se han vivido distintas escenas y distintas situaciones, ¿no? Entonces, mirar para atrás y volver a considerar y hacer vacilar de nuevo esa pregunta, qué vigencia tienen, cómo resuenan hoy, más o menos en ese sentido sí. La verdad es que un lujo escucharte, y lo que quería preguntarte es de qué manera se contrapone o no ese arte indígena a esto que estás hablando tan profundamente del arte contemporáneo. ¿Hay un diálogo, hay una conexión? ¿Se puede pensar o de qué manera tendríamos que abordar ese arte indígena? Yo creo que el término contemporáneo, a diferencia del término moderno, que está considerado como una etapa, un despliegue, una secuencia lineal, evolutiva del tiempo, lo contemporáneo, más que una etapa, es una perspectiva, una manera de mirar el tiempo, mirar las cosas, ¿verdad? Entonces, y la perspectiva, creo yo, está básicamente enfocada, dirigida desde la diversidad. Entonces hay diversidad de tiempos, ya no es más todo tiempo futuro será mejor, ¿verdad? De las vanguardias, de hacia adelante, el futuro, está la promesa, la realización, el fin, el telos, etc. Tampoco es el tiempo único logocéntrico, que la verdad del despliegue, el espíritu de un sentido hegeliano va orientado por el pensamiento eurooccidental, ¿verdad? Hay diversidad de culturas y el tiempo por eso ya deja de ser, desde un pensamiento contemporáneo, una etapa de un despliegue teleológicamente, es decir, que tiene un telos, que tiene un final, y que ese final en cierto sentido se conoce, ¿verdad? Tanto los grandes sistemas de pensamiento moderno como el sistema liberal, el sistema marxista, el sistema cristiano, tienen un concepto de la historia que ya sabemos dónde termina, en el cumplimiento, la realización, el paraíso, el bienestar total, la dictadura del proletariado, en fin, ya sabemos a dónde va orientado. En cambio, el pensamiento contemporáneo avanza como mucho más mirando a los costados, caracoleando, mirando hacia atrás, vacilando. Entonces, si nosotros, desde un pensamiento moderno, el arte indígena no puede ser arte ni puede ser moderno. No hay una modernidad del arte indígena o del arte, forma del arte popular incluso, ¿verdad? Porque no hay como un avance secuencial hacia un fin determinado que tiene que ser cumplido, ¿verdad? Desde el cual, y que no puede ser nunca cumplido, porque ahí está la perversión también de un pensamiento que frustra la posibilidad del cumplimiento al cual apunta, y en ese goce un poco perverso se da la posibilidad de sus mejores formas. En cambio, el pensamiento contemporáneo siempre es un pensamiento que mira la actualidad, que mira el presente y que considera obviamente lo que pasó, lo que puede pasar, el anhelo, qué sé yo, pero fuera de esa trilla trazada ya, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, hay el arte indígena, ¿cierto? Es contemporáneo, totalmente contemporáneo. ¿Por qué? Porque se ubica ante su propio tiempo, se pelea con su tiempo, diría Heidegger, para mí la contemporánea, como se enfrenta a su tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que incluso hay
Permítanme una anécdota, un caso un poco personal en el sentido que atañe a mi persona. En una oportunidad, Kevin Power, un crítico orador inglés muy querido que lamentablemente ya no está, y yo fuimos curadores de una bienal de Valencia y dijeron, bueno, ¿qué llevamos? ¿Cuál es el libreto, el guión curatorial? Y dijeron, no, lo único que queremos es que sea buena obra contemporánea. Entonces nosotros llevamos entre esa obra una colección de trajes indígenas y que se vienen haciendo de hace un tiempo así inmemorial. Y ellos dijeron, bueno, pues perdón, nosotros pedimos contemporáneo. Y nosotros dijimos, bueno, pero esto es contemporáneo, está hecho actualmente. Si hubiera sido aunque sea la reiteración de pautas milenarias, mientras se siga haciendo para enfrentar la actualidad, entonces es contemporáneo, está de cara a su propio tiempo. Otra cosa distinta son réplicas o la cuestión arqueológica, que puede tener una mirada contemporánea, pero no puede decirse que sea una pieza contemporánea. En cambio, esos trajes rituales, trajes Ixil, que honestamente tienen una tradición, no me atrevo a decir milenaria como tienen ciertas cuestiones guaraníes, pero sí centenaria, seguro, son piezas contemporáneas, están hechas hoy, tienen vigencia expresiva, o sea, están cargadas de fuerzas vitales, sirven para unir la comunidad, para renovar el tiempo, para reafirmar el contrato social, o sea, son formas vivas, son formas, no importa porque lo moderno ha insistido demasiado en la innovación desesperada. No, acá no hay innovación, pero sí hay una utilización continua de elementos para decir el propio tiempo. Los cestos guaraní, por ejemplo, que ustedes conocen, esos cestos son hechos de una tradición confirmada por lo menos 3000 años antes de Cristo, y eso lo ha hecho la autora Branislava Susnik, que es una tradición protoamazónica milenaria, y también se confirmaron con los estudios que se hicieron sobre la edad guaraní que hizo el director de Altamira, Museo Altamira, no me viene el nombre ahora, pero ya me vendrá. Bueno, no importa. Ahí aparecen piezas que siguen repitiendo sus pautas, ya no digo centenarias, milenarias, del Ayacá y del Ayacapará, así. Y también hay una serie de readaptaciones y piezas nuevas que se van recreando, que se ajustan a otros tiempos, a otros momentos, a otras situaciones. Entonces se mantiene esa posibilidad de estar conservando una tradición mientras esa tradición signifique algo. Lo pueden hacer después, pues ya no podríamos decir quizá que sea contemporáneo, si es que importa demasiado ese adjetivo para denominar una obra, ¿verdad? Ya no sería tanto, pero sí que lo es en cuanto sigue viva esa forma, no hay ningún remedio de sí, ¿verdad? Lo mismo pasa con muchísimos elementos del arte indígena o de formas que se van transformando continuamente, manteniendo una determinada línea, no digo ya de continuidad con su tradición y su origen, pero sí una línea de continuidad con su propio tiempo, una sonda con su propia realidad, que es donde circula lo vital, ¿verdad? Donde circula el alma de las palabras o de las formas, entendamos palabra en el sentido formal o significante cuando estamos hablando de palabras, ¿verdad? Y en ese sentido sí, el arte indígena yo personalmente creo que se mantiene de tú a tú con todas las formas de otras de arte contemporáneo, se mantienen con los mismos desafíos, ante los mismos desafíos y problemas. El gran problema del arte hoy es cómo afirmarse ante
la lógica del mercado que pretende transparentarlo, utilizarlo, racionalizarlo y utilizarlo todo. Bueno, los artistas contemporáneos saben que ese es un gran desafío. ¿Cómo lidiar con eso? No precisamente salirse de la lógica del mercado, no, ni mucho menos, no se puede, de todas maneras, no hay otra hoy, ¿verdad? Y los indígenas también se encuentran en la misma situación. ¿Cómo seguir produciendo formas que se conecten con su tiempo, su realidad y sus verdades, sí, en un tiempo en el cual también tienen que vender, también tienen que perfectamente sus obras, o las tienen que seguir produciendo para la propia comunidad asediada por una sociedad transnacional así, asediante, ¿verdad? Que está ahí, de hecho, corroyendo todo el tiempo sus propias, no quiero decir solo sus tradiciones, sino sus formas propias de vida. Entonces, el arte sí es un peligro continuo, es un riesgo, un compromiso y quizá también un factor de vitalidad en cuanto supone curtirse ante las adversidades de su tiempo. Y el arte siempre lo ha hecho, siempre, todo el tiempo, lo ha estado continuamente, ya sea intentando ser manipulado por príncipes, ya sea por papas y cardenales, o por el mercado, o por lo que fuere. Pero siempre ha tenido una situación de acorralamiento casi por fuerzas adversas, ¿no? Bueno, el arte indígena también, ¿verdad? Claro, todo se complica o se vuelve más duro en situaciones en las cuales los pueblos indígenas son acosados y son mantenidos de manera dolorosamente marginal de la esfera pública, ¿verdad? Y entonces también por ahí el arte indígena es importante reconocer a los creadores indígenas como hombres y mujeres capaces de con su imaginación renombrar las cosas de igual que cualquier otro artista contemporáneo como ellos, ¿verdad? No solamente son los depositarios de todas las miserias sociales, que lamentablemente lo son, sino también son grandes creadores y creadoras. Un poco por ahí también yo creo que pasa, por una cuestión política también pasa esa cuestión, ¿no? Se nos voló la hora. Tendríamos, igual lo tenemos acá Gabriel, que nos puede hacer extender un poquitito el tiempo. No, pero bueno, para cerrar, igualmente hice unas palabras finales. Estaba mirando el auditorio y a modo de agradecimiento a la presencia, pienso, digamos, si sumáramos todos los kilómetros que han hecho todos los presentes, todas las presentes para estar todos acá escuchándote, creo que estaríamos dándole la vuelta al mundo por el Ecuador. Así que agradecido con la mesa, agradecido con los presentes y bueno, pedirte unas palabras finales. Bueno, nada más que agradecer yo mismo esta posibilidad que me dieron de explayarme y hablar del libro. Casi hablar del libro uno tiene un sentido siempre confesional, porque se arrastra mucho a situaciones de ponerse uno en un brete, ¿verdad? Y quizá el pensamiento crítico o el creativo sea eso, poner algo, acorralarlo, como para obligarlo a soltar quizá otros aspectos de sus palabras que no aparecen en el escrito o pensado siempre. Así que nada más que agradecerlos muchísimo a ustedes dos, al Artecoa, a Gustavo, bueno, a Gabriel, a Lucas, por esta invitación y esta posibilidad de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias.